Las Madres de los Reyes. Un eco en la historia, basado en referencias recurrentes en 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas. En los antiguos reinos de Judá e Israel, en medio de las intrigas palaciegas, las feroces guerras, las alianzas cambiantes y los pactos divinos, las figuras imponentes de los reyes dominan innegablemente los relatos bíblicos. Sus nombres se alzan como pilares de la narrativa, marcando épocas de obediencia o de profunda apostasía. Sin embargo, en las sombras de sus tronos, una mención recurrente y aparentemente menor revela un pilar a menudo subestimado, pero fundamental en la formación y el destino de estos líderes: las Madres de los Reyes. Los libros de 1 y 2 Reyes, y 1 y 2 Crónicas, aunque centrados incuestionablemente en la línea patriarcal y la sucesión masculina, casi invariablemente se detienen a nombrar a la madre de cada monarca que reinó en Judá. Esta tradición no se sigue con la misma consistencia, ni con la misma importancia, en el reino del norte, Israel. Esta distinción, en sí misma, es un eco potente que nos invita a reflexionar profundamente sobre su significado implícito y su relevancia para la comprensión de la historia bíblica. El nombre de la madre, un signo de legado y legitimidad en Judá. La constante inclusión del nombre de la madre del rey en los meticulosos registros históricos de Judá no era una mera formalidad genealógica, un simple dato para rellenar un árbol familiar. Era una práctica profundamente cargada de significado y simbolismo en una sociedad donde el linaje, la pureza de la estirpe y el rol de la mujer en la perpetuación de esa línea eran de crucial importancia para la estabilidad y la identidad de la nación. En el Reino del Sur, cada vez que ascendía un nuevo rey al trono, las escrituras anotaban diligentemente, con una fórmula casi ritualística: su madre se llamaba nombre de la madre. Esta mención, lejos de ser superficial, implicaba una conexión directa e irrefutable con la sagrada línea davídica y, por extensión, con las promesas inmutables de Dios a David de que su descendencia reinaría para siempre. La madre, en este contexto, era mucho más que la consorte real. Ella era la garante de la pureza de esa línea de sucesión, la que certificaba el linaje real y, crucialmente, la que ejercía una influencia vital y formativa en la educación, la moral y la formación religiosa del futuro gobernante. Su identidad era un sello público de la autenticidad del heredero y de su conexión con la alianza divina. Para ilustrar este punto, pensemos en figuras como Betsabé, la madre del rey Salomón. Aunque su ascenso al poder fue complejo y rodeado de controversia, su rol como madre del sabio rey y su influencia en su educación, al menos en sus primeros años, es innegable y fundamental para la narrativa bíblica. O consideremos a Atalía, una figura oscura, despiadada y ambiciosa, pero innegablemente poderosa, cuya historia en 2 Reyes 11 y 2 Crónicas 22 demuestra de forma contundente que el linaje materno podía ser una fuente de tremenda influencia, incluso cuando esa influencia se ejercía para el mal, causando estragos y apostasía en el reino. La sola mención de la madre era, por lo tanto, un sello de legitimidad y un recordatorio constante de que, incluso en un sistema intrínsecamente patriarcal, la mujer tenía un lugar definido, reconocido y de gran peso en la historia dinástica de Judá. No eran solo consortes pasivas, eran la raíz vital que conectaba al rey con su pasado ancestral y, por ende, con su destino profético. Influencia silenciosa, impacto profundo, el moldeado del carácter real. Aunque los textos bíblicos, en su concisión, no se detienen a detallar extensamente las acciones cotidianas o las conversaciones privadas de estas madres, la persistencia de su nombre en los registros se convierte en un símbolo ineludible de su presencia activa y su influencia formativa. Desde la más tierna infancia, estas mujeres, inmersas en la cultura y la fe de su tiempo, eran las encargadas de moldear el corazón y la mente de sus hijos. Fueron ellas quienes, en el ambiente íntimo del hogar, inculcaron a sus vástagos los principios fundamentales de la ley mosaica, en la adoración a Yahvé, el Dios de Israel, o lamentablemente, en la adopción de prácticas idólatras que contaminarían el reino. La fe o la falta de fe de la madre, su devoción sincera o su desviación sutil hacia otros dioses, bien pudieron sentar las bases y moldear el corazón del joven príncipe, cuyo reinado posterior decidiría el destino espiritual y político de la nación entera.
Pensemos en el caso de Noamá, madre de Roboam, el rey que, tras la muerte de Salomón, tomó decisiones arrogantes que llevaron a la trágica división del reino unificado de Israel. Su origen amonita, su herencia cultural y religiosa, podría haber influido de manera significativa en las percepciones y decisiones de su hijo, quizás predisponiéndolo a una tolerancia, o incluso afinidad, hacia prácticas religiosas ajenas a la pureza del culto a Yahvé. O consideremos a Jecolías de Jerusalén, la madre del rey Uzías, un monarca que comenzó su reinado con gran promesa y prosperidad, buscando a Dios en los días de Zacarías, 2 Crónicas 26, 5. Es altamente probable que su madre, proveniente de la propia ciudad santa de Jerusalén, un centro de la adoración a Yahvé, le inculcara desde pequeño los principios de rectitud, justicia y dependencia divina, cimentando en él una base de fe que marcaría positivamente los primeros años de su gobierno. Estas mujeres no eran meras observadoras, eran las primeras maestras de los futuros reyes, las primeras consejeras en los años más maleables de sus vidas. Su impacto, aunque rara vez visible en el fragor de la batalla o en los debates públicos del Consejo Real, era innegable y profundamente arraigado en la formación del carácter, la moral y las decisiones cruciales que sus hijos tomarían como monarcas. Eran el telón de fondo sobre el cual se pintaban los retratos de los reyes, y su pincelada, aunque a menudo sutil, era determinante. Un contraste revelador, Judá vs Israel y la estabilidad dinástica. La marcada diferencia en la mención de las madres entre los reinos de Judá e Israel es particularmente reveladora y subraya una distinción fundamental en sus respectivas historias. En el reino del norte, Israel, donde las dinastías eran notoriamente inestables, los golpes de estado y los asesinatos reales eran frecuentes, y la adoración a Yahvé a menudo se mezclaba con la idolatría de becerros de oro y los cultos a Baal. La mención de la madre del rey es esporádica, irregular o, en muchos casos, inexistente. Esta omisión podría sugerir una línea de sucesión menos legitimada o una falta de interés por parte de los cronistas en resaltar el linaje materno en un contexto de caos dinástico recurrente y de desobediencia religiosa generalizada que llevaba a la inestabilidad. En Israel, el poder se obtenía a menudo por la fuerza, y el linaje no ofrecía la misma garantía de continuidad ni la misma legitimidad divina que en Judá. En un contraste impactante, la persistencia inquebrantable de esta práctica en Judá subraya la vital importancia de la estabilidad dinástica y la conexión ininterrumpida con la promesa a David. En Judá, el linaje real era crucial para la identidad del reino y para la esperanza mesiánica. La madre era, por lo tanto, una pieza clave, una especie de testigo viviente, en la confirmación de ese linaje puro. Su nombre era un ancla que conectaba al rey directamente con la historia sagrada de su pueblo, con las generaciones pasadas de la casa de David, y, más importante aún, con la historia de la salvación que se desarrollaba, paciente pero firmemente, a través de la descendencia prometida de David. La mención de la madre era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios a sus promesas, incluso en medio de las fallas humanas. Un eco atemporal en la historia humana y divina. Las madres de los reyes son mucho más que una simple lista de nombres en un registro antiguo o un detalle genealógico. Son un eco sutil pero persistente de la influencia femenina en un mundo dominado por hombres, una ventana única a las complejas dinámicas familiares y personales que formaron, para bien o para mal, a los líderes de Israel y Judá. Nos recuerdan una verdad universal, que detrás de cada figura pública, de cada gobernante o líder influyente, existe una intrincada red de relaciones personales, una educación temprana forjada en el hogar y una influencia silenciosa pero poderosa que moldea el carácter y, en última instancia, el destino. Su presencia consistente en las escrituras es un sutil pero extraordinariamente poderoso recordatorio de que la vasta historia de la salvación y la providencia divina no solo se teje en grandes batallas campales, en los grandilocuentes decretos reales o en las milagrosas intervenciones sobrenaturales, sino también, y de manera fundamental, en los hogares más íntimos, en la paciente formación de los jóvenes, y en la fe, o la ausencia de ella, que se transmite, generación tras generación, de padres a hijos, y de madres a reyes. Son las voces que,
aunque a menudo inaudibles en el fragor y el ruido de la historia oficial, resuenan con una fuerza innegable a través de las acciones y decisiones de sus hijos, dejando una huella indeleble en el destino de una nación y en el gran relato de la providencia divina que se desdobla a través del tiempo. Su legado no está escrito en monumentos, sino en el carácter y la trayectoria de los hombres que gobernaron, un recordatorio eterno de la profunda y a menudo oculta influencia femenina en los anales de la fe y el poder. El eco perdurable de las madres reales. La historia de las madres de los reyes en los anales bíblicos es un eco potente que resuena a través del tiempo. Nos revela que, incluso en las estructuras más patriarcales, la influencia de una madre puede ser tan poderosa como la corona que adorna la cabeza de su hijo. Estas mujeres, ya sea que inculcaran piedad o idolatría, forjaron el carácter de quienes dirigieron una nación, dejando una huella indeleble en la historia de Judá e Israel. Nos recuerdan que la formación en el hogar es la cuna de los líderes, y que la fe o la desviación de una generación puede dictar el destino de muchas. Tu reflexión, su legado. Si esta exploración sobre la profunda y a menudo silenciosa influencia de las madres de los reyes te ha impactado, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué figura de madre de rey te parece más significativa y por qué? ¿Cómo crees que la influencia maternal, tanto positiva como negativa, sigue moldeando a los líderes de hoy? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Tu perspectiva añade valor a nuestra conversación.